El gran salón del Hotel Imperial era un océano de opulencia. Candelabros que parecían constelaciones de diamantes colgaban del techo artesonado, arrojando una luz cálida sobre los titanes de la industria, la política y las finanzas. Era la gala anual de la Fundación Valderrama, un evento diseñado para lavar la reputación corporativa con generosas donaciones, pero que en realidad servía como el principal coto de casa social del año. El aire estaba espeso con perfume caro, el murmullo del poder y el tintineo del cristal fino. Alejandro Valderrama era el epicentro de esta gravedad, con su 1,90 m de estatura, su traje oscuro hecho a medida y una presencia que consumía el oxígeno de la habitación, dominaba el espacio. Sus ojos, del color del acero frío, barrían la multitud con una satisfacción apenas disimulada. Todo esto era suyo. El respeto, el miedo, la envidia. Valderrama Holdings era un coloso global, y él era el hombre que movía sus hilos. Estaba en la cima de su mundo, prendida de su brazo. Como un broche exquisito pero olvidado, estaba Elara Valderrama. Su belleza era de otro mundo, etérea y frágil, en un vestido de seda color zafiro que hacía juego con la profundidad de sus ojos grises. Su cabello oscuro estaba recogido en un peinado intrincado que dejaba su cuello pálido y vulnerable al descubierto. Se movía con una gracia fluida, pero su característica distintiva era su silencio. Elara Valderrama no hablaba, nunca, y para Alejandro, esta imperfección era una afrenta personal constante. Él mantenía una mano posesiva en la curva de su cintura, un gesto que los fotógrafos de sociedad interpretarían como devoción, pero que Elara sentía como la barra de una jaula mientras él hablaba con el ministro de Finanzas, su voz profunda y segura, discutiendo sobre exenciones fiscales y puertos de aguas profundas. Él era un mero accesorio. Él no la presentaba más allá de un gesto superficial. Era mi esposa, una entidad, no una persona. Su silencio la hacía conveniente de ignorar. Elara, sin embargo, no estaba vacía. Su mente era una fortaleza. Mientras su rostro mantenía una serenidad de mármol, sus ojos lo absorbían todo. Analizaba el lenguaje corporal del ministro, notando el tic nervioso en su pulgar izquierdo cada vez que Alejandro mencionaba la eficiencia regulatoria. Observaba la forma en que las esposas de otros magnates la miraban, una mezcla de lástima y desconcierto. ¿Cómo podía una mujer tan hermosa estar tan rota? No sabían que ella los veía con más claridad que ellos a sí mismos. Alejandro detestaba esa calma en ella. En los primeros meses de su matrimonio arreglado, había intentado provocarla, la había presionado, la había insultado sutilmente, incluso le había gritado en la privacidad de su mansión, exigiendo saber qué estaba mal con ella, pero ella solo lo miraba con esos ojos grises e imperturbables. Su silencio, una pared de adamantio, contra la que su furia se estrellaba inútilmente. Había renunciado, decidiendo que ella era simplemente un recipiente vacío, un precio que pagó por adquirir las acciones restantes de la familia de ella, consolidando su control total sobre Holdings. Alejandro, viejo amigo, una voz untuosa interrumpió su conversación. Era Ricardo Mendoza, un competidor en el sector naviero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de reptil, una fiesta espléndida, como siempre, y Elara se giró hacia ella, tomando su mano y llevándosela a los labios en un gesto exageradamente galante, cada día más radiante. El silencio te sienta bien, querida. Te da un air de misterio. El insulto estaba apenas velado. Una insinuación de que su único valor era estético. Antes de que Elara pudiera retirar su mano, Alejandro la soltó bruscamente, interponiéndose entre ella y Mendoza. Ricardo, sorprendido de verte. Pensé que estarías ocupado tratando de explicar tus desastrosos informes de beneficios a tu junta directiva. La temperatura alrededor de ellos bajó varios grados. Alejandro usó el desprecio por su esposa como un arma para atacar a su rival, reafirmando su dominio en ambos frentes. Mendoza soltó una risa forzada, pero la hostilidad era palpable. Elara dio un paso atrás imperceptible, su rostro inexpresivo. Vio el destello de ira en los ojos de Mendoza y la sonrisa triunfante en los labios de Alejandro.
Eran dos perros peleando por un hueso, y ella era simplemente parte del paisaje. Observó cómo la conversación derivaba hacia contratos de futuros y rutas marítimas, su mente catalogando la información, la forma en que Mendoza mencionaba casualmente el puerto de Singapur, la rigidez de Alejandro ante esa mención. Anotado, más tarde, una anciana matriarca de la sociedad, doña Isabel, se acercó a Elara mientras Alejandro estaba momentáneamente distraído. La mujer le dio unas palmaditas en el brazo con una mano arrugada y enyollada. Querida niña, rezo por ti. Debe ser tan difícil, pero tu marido es un hombre brillante. Eres afortunada de tenerlo para que te cuide. Su tono estaba lleno de una lástima condescendiente, que era casi peor que el desprecio abierto. Elara simplemente inclinó la cabeza. Una máscara perfecta de gratitud humilde. Alejandro regresó. Vio la interacción y su rostro se ensombreció. Puso su brazo alrededor de los hombros de Elara, apretando con fuerza. Doña Isabel, siempre tan amable. Elara sabe perfectamente la suerte que tiene. Su voz era suave, pero el mensaje era claro. Él era su cuidador. Su dueño la guió lejos de la anciana. Su agarre casi doloroso. No necesito que aceptes la lástima de esas viejas brujas. Shiseu en vos boyo. Demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Es humillante para él. La humillación era de él. Su silencio era un reflejo de su incapacidad para arreglarla, para poseer algo perfecto. La gala continuó durante horas. Alejandro bebió más whisky del que solía, su irritación creciendo con cada minuto que pasaba. Se volvió más brusco, sus sonrisas más forzadas. Elara permaneció a su lado, una sombra silenciosa y elegante, su resistencia pasiva una fuente constante de irritación para él. Ella era el único elemento en su vida que no podía controlar. Intimidar o comprar. El viaje a casa en el Rolls Royce fue un ejercicio de tensión sofocante. La ciudad pasaba como un borrón de luces de neón. Alejandro no dijo nada. Simplemente miraba fijamente la partición de cristal que lo separaba del conductor. El silencio en el coche era un vacío agresivo, muy diferente del silencio deliberado de Elara. El de él estaba lleno de rabia reprimida y desdén. El de ella estaba lleno de cálculos. Estaba repasando la noche, cada conversación escuchada, cada debilidad expuesta. La mansión Valderrama se alzaba contra el cielo nocturno como una fortaleza moderna, toda de cristal oscuro, acero y piedra pálida. Era fría, impersonal y vasta. El mayordomo, un hombre severo, llamado Jiménez, abrió la puerta principal. Buenas noches. Señor. Buenas noches. Señora. Alejandro lo ignoró, atravesando el vestíbulo de mármol de 2 pisos. Prepara mi estudio y trae el Macallán 25, ordenó. Sin mirar atrás, tengo trabajo que hacer. Se detuvo al pie de la gran escalera curva y finalmente la miró. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo. Su mirada tan clínica como la de un cirujano. Fue una noche larga, dijo. Su voz plana. Asegúrate de que la prensa reciba las fotos correctas mañana, las que te hacen parecer contenta. Era una orden, no una petición. Una orden absurda para alguien que no controlaba las expresiones de los demás. Pero él esperaba que ella entendiera su intención. Mantén las apariencias. Elara simplemente lo miró. No asintió. No hizo ningún gesto. Simplemente lo sostuvo con su mirada gris y tranquila. Por un segundo, una fracción de segundo, la arrogancia de Alejandro vaciló. Vio algo en sus ojos. Una profundidad que lo hizo sentir incómodo, como si estuviera al borde de un abismo que no entendía, pero lo descartó como un truco de la luz. Era solo Elara, la esposa rota, la chica muda. Ve a la cama, dijo bruscamente. Dándose la vuelta, se dirigió a su ala de la mansión, un santuario de cuero oscuro, madera y tecnología donde dirigía su imperio. El sonido de sus costosos zapatos de cuero resonó en el mármol y luego desapareció. Elara se quedó sola en el silencio resonante. El gran salón estaba oscuro, excepto por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas del tamaño de una pared, atrapándola en un rectángulo de luz pálida. Lentamente, ella comenzó a subir la escalera. Sus pasos eran inaudibles en la gruesa alfombra. Se dirigió al ala este. Su dominio
Su suite era lo opuesto a la de él, colores suaves, libros apilados por todas partes, un escritorio de trabajo con una computadora portátil cerrada y estantes llenos no de baratijas, sino de textos sobre finanzas globales, teoría del caos y estrategia corporativa. La jaula de oro era lujosa, pero seguía siendo una jaula. Se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero. La mujer del reflejo la miraba fijamente, hermosa, silenciosa, subestimada. Tocó el collar de zafiros que él le había puesto esa noche, un regalo que se sentía como un collar de perro. Lo desabrochó lentamente, sus dedos firmes y seguros. Lo dejó caer sobre el tocador. El sonido de las gemas golpeando la madera, un ruido agudo en la quietud. Su rostro, libre de la mirada de Alejandro, se endureció. La calma no era resignación, era paciencia. El desprecio de Alejandro tenía raíces profundas. El matrimonio no había sido idea suya, sino una necesidad estratégica. El padre de Elara, un industrial de la vieja escuela, había poseído la única pieza de infraestructura portuaria que Valderrama Holdings necesitaba para monopolizar la costa oeste. El viejo se estaba muriendo, pero se negaba a vender. Solo confiaría el legado de su familia a la familia. El precio fue Elara. Alejandro se casó con ella para heredar el control, solo para descubrir, después de la boda, que el trauma infantil de ella era un mutismo total. En su estudio, un vasto espacio que parecía más un centro de comando de guerra que una oficina, Alejandro se sirvió un vaso de whisky. Las paredes eran pantallas que mostraban los mercados globales en tiempo real. Se sentó en su silla de cuero que costaba más que el coche de un hombre promedio. Miró el rostro de Elara en una de las fotos de la gala que su equipo de relaciones públicas ya había subido. Joder era tan hermosa y tan inútil. Un activo defectuoso, su rabia era una corriente subterránea constante. La había subestimado. Había pensado que su silencio era una debilidad que podía gestionar, pero se había convertido en un espejo. Cuando la gente la miraba con lástima, él sentía que la lástima era para él. Por estar atado a ella, odiaba esa sensación más que nada. Odiaba la debilidad. Y ella, en su absoluta pasividad, la representaba. O eso creía él. No se dio cuenta de que lo que odiaba era su propia incapacidad para romperla. Mientras tanto, en el ala este, Elara se sentó ante su propio escritorio, encendió su computadora portátil, un dispositivo de aspecto sencillo que no tenía ninguna conexión visible con la red de la casa. Estaba protegida por múltiples capas de encriptación. Abrió un archivo. No era un diario. Era un libro de contabilidad, un análisis de Valderrama Holdings. Sus dedos volaron sobre el teclado, rápidos y silenciosos. Introdujo la nota sobre Mendoza y el puerto de Singapur. Cruzó esa información con un envío de carga que había sido misteriosamente redirigido la semana pasada. Un patrón comenzó a emerger. Mendoza estaba nervioso porque estaba sobreextendido. Alejandro estaba tenso por Singapur porque Elara frunció el ceño. Había una discrepancia en los libros de la filial de logística asiática de Valderrama, una que el propio Alejandro podría no conocer, o peor aún, una que él estaba orquestando. Su investigación no era solo un pasatiempo, era su arsenal. Recordó la mirada de Mendoza. La forma en que sus ojos se habían detenido en ella no era solo lujuria o curiosidad calculadora, era reconocimiento. Mendoza provenía de la misma ciudad natal que ella. La recordaba de antes del silencio. Elara cerró los ojos por un momento. Un recuerdo fugaz de gritos y cristales rotos amenazó con aflorar. Lo apartó con una disciplina férrea. El pasado era una herramienta, no una prisión. Alejandro, a kilómetros de distancia en la misma casa, cerró sus pantallas. Decidió que mañana enviaría a Elara a una de sus visitas a un spa de lujo. Lejos. Necesitaba espacio para cerrar un trato hostil sin tener que ver su rostro pasivo en la mesa del desayuno. Se levantó y caminó hacia su dormitorio. La noche finalmente terminada. Su esposa, ya borrada de su mente, estaba concentrado en la próxima conquista, la próxima victoria corporativa. Elara apagó su computadora. Se levantó y fue al baño de mármol. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba tenía los ojos de una estratega
Había soportado el desprecio de Alejandro, la lástima de doña Isabel y las insinuaciones de Mendoza. Había absorbido todo. Su silencio no era una ausencia de palabras, era la ausencia de debilidad. Se lavó el maquillaje de la cara, revelando la piel pálida de debajo. La gala había sido un éxito. Había obtenido exactamente lo que necesitaba. Alejandro Valderrama pasó los siguientes 3 días en Zúrich, inmerso en una brutal negociación financiera. Fue una adquisición hostil, rápida y despiadada. 16 horas al día en salas de conferencias estériles, impulsado por la cafeína y la adrenalina de la victoria, aplastó a la oposición, reestructuró la deuda y despidió al antiguo consejo de administración sin pestañear. Voló de regreso a casa en su jet privado, sintiéndose invencible. El sabor metálico del éxito en la boca, su imperio era un poco más grande, su poder un poco más absoluto. Aterrizó en el aeródromo privado pasada la medianoche. El viaje hasta la mansión fue rápido. Las calles vacías. La casa estaba sumida en una oscuridad casi total cuando el Bentley se detuvo. Esto era inusual. Jiménez siempre mantenía las luces del vestíbulo encendidas. Alejandro salió del coche. Su abrigo caro, ondeando con el viento frío de la noche, sintió la primera punzada de irritación. Odiaba las desviaciones de la rutina. La rutina era eficiencia. Abrió la pesada puerta principal él mismo. El silencio que lo recibió era diferente al silencio habitual de la casa. El silencio habitual era de orden y control. Este era un silencio muerto, un vacío. Jiménez, gritó, su voz resonando en el mármol del vasto vestíbulo. No hubo respuesta. La alarma no había saltado. Así que no había intrusos. Solo este silencio pesado y incorrecto. Encendió las luces, inundando el espacio con un resplandor clínico. Todo estaba en perfecto orden, demasiado perfecto. Tiró su maletín al suelo, el sonido retumbando antinaturalmente fuerte. Él oró su voz era áspero, impaciente. Seguramente estaría en su ala, leyendo o haciendo lo que fuera que hacía en su inútil existencia. Subió las escaleras de 2 en 2. Aflojándose la corbata, probablemente estaba enfadada porque él no la había llamado desde Zúrich. Un juego infantil. Otro intento patético de llamar su atención. Cruzó el corredor hacia el ala este. Sus pasos rápidos y decididos, la puerta de la suite de ella estaba entreabierta. Empujó la puerta, su irritación convirtiéndose en una fría ira. Estás sorda, además de muda. Te llamé. Se detuvo en seco. La habitación estaba impecable. Las sábanas de la cama estaban tensas y lisas. Los libros estaban perfectamente alineados en los estantes. No había ningún signo de ocupación reciente. La habitación estaba fría. Encendió las luces del dormitorio, luego las del baño. Vacío. El mostrador de mármol estaba limpio, sin cremas, sin maquillaje, sin el desorden femenino que él despreciaba pero esperaba. Una sensación extraña, aún no de alarma, sino de profunda confusión. Comenzó a sentarse en él. Se habría ido a una de las casas de campo imposible. Ella nunca iba a ningún lado sin que él lo ordenara. Su agenda la manejaba su asistente, no ella. Volvió al dormitorio. Todo parecía normal. Fue entonces cuando, casi por casualidad, abrió la puerta de su vestidor. Era una habitación del tamaño de un apartamento pequeño, diseñada para albergar el guardarropa de una reina. Estaba completamente vacía. Alejandro se quedó paralizado. Filas y filas de estantes metálicos desnudos, cajones abiertos que no contenían nada, cientos de ganchos de terciopelo colgando en silencio, cada vestido, cada traje, cada par de zapatos de diseñador que él le había comprado, todo había desaparecido. No. Espera, no todo. En el centro exacto de la habitación, tirado en el suelo como un fantasma descartado, estaba su vestido de novia, el vestido de seda color marfil, valorado en $100,000, que había llevado el día que él la adquirió. Miró el vestido arrugado con una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Qué clase de declaración era esta? Era un desafío, un insulto calculado. Caminó hacia él y lo tocó con la punta de su zapato. Era un gesto deliberado. Era lo único que había dejado atrás, el símbolo de su unión, una unión que él consideraba una transacción comercial,
y que ella, aparentemente, consideraba una prisión de la que acababa de escapar. La implicación lo golpeó con una fuerza sorprendente. Su corazón, normalmente un metrónomo constante, dio un vuelco incómodo. Se dirigió bruscamente a su estudio, una versión más pequeña del suyo propio. Allí también, todo estaba en orden, pero el escritorio estaba diferente, estaba limpio, completamente limpio. Ni un papel, ni un bolígrafo. Y la computadora portátil de aspecto sencillo, que ella siempre usaba, no estaba. Abrió los cajones del escritorio, vacíos, todos ellos. Esto no era una rabieta. Esto había sido planeado, una oleada de adrenalina. Muy diferente a la de sus batallas corporativas. Lo invadió. Esto no era un juego. Se había ido. De verdad, su primer instinto no fue de preocupación por ella, sino de furia por la audacia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía ella, la criatura rota y silenciosa que él mantenía, a tomar una decisión de esta magnitud sin su permiso? Era una violación de los términos de su acuerdo, era una insubordinación. Fue entonces cuando notó la caja fuerte. Estaba oculta detrás de un panel de pared corredizo que él mismo había mandado instalar, destinado a las joyas que ella usaba en eventos como la gala. Él conocía la combinación. Era la fecha de fundación de Valderrama Holdings. Introdujo los números con dedos rápidos y precisos. La pesada puerta se abrió con un suave silbido. El interior estaba forrado de terciopelo negro, y estaba tan vacío como el vestidor, el collar de zafiros de la gala, los pendientes de diamantes de la ópera, el reloj Patek Philippe que le había regalado en su primer aniversario, un regalo que ella nunca había usado, todo desaparecido. Pero no era solo eso. En el compartimento inferior, donde ella guardaba sus documentos personales, también estaba vacío. Su pasaporte, su certificado de nacimiento, los pocos recuerdos que él sabía que ella tenía de su familia. Se había borrado a sí misma de la casa. Alejandro sintió un sudor frío en la nuca. Esto era metódico. Esto era clínico. Esto era inteligente. Y esa fue la palabra que lo sacudió. Nunca había asociado esa palabra con Elara. Hermosa. Sí. Obediente. En su mayoría, rota. Absolutamente. Pero no inteligente. No de esta manera calculadora y estratégica. Sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Quién era la mujer con la que había estado viviendo durante 2 años? Sacó su teléfono y marcó el número de Jiménez. El mayordomo vivía en una casa de campo en los terrenos. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera: «Señor Valderrama, ¿está todo bien?». La voz de Jiménez estaba teñida de preocupación. «No, no está bien», espetó Alejandro. Su voz, un látigo. «¿Dónde está la señora? ¿Y por qué demonios no estabas en tu puesto cuando llegué?». El silencio en la casa de repente se sintió amenazador. «Señor, le di al personal de la casa la semana libre», dijo Jiménez. Su voz, ahora completamente despierta y nerviosa. «¿Qué quiere decir con que le dio al personal la semana libre?», rugió Alejandro. Caminando de un lado a otro por la suite vacía de Elara, «La señora Valderrama me lo ordenó. Dijo que usted y ella se iban a un viaje sorpresa, un segundo viaje de luna de miel. Señor, a su isla privada. Me dio instrucciones muy específicas de que no quería que nadie los molestara. Dejó una nota firmada para confirmar». Alejandro se congeló. El hielo se extendió por sus venas. Una nota firmada. Ella no escribía, o al menos, él nunca la había visto escribir más que su firma en el contrato de matrimonio. Y él no tenía ningún viaje planeado. Ella había mentido a todo su personal doméstico. Les había dado una tapadera perfecta para su desaparición. Una tapadera que le daba, ¿cuánto tiempo? 3 días de ventaja. Ahora eran 4. «Jiménez, vuelve a la casa principal. Ahora», ordenó y colgó. Se pasó una mano por el pelo, su mente acelerada, tratando de procesar esto. 4 días. Ella había estado fuera durante 4 días. Mientras él estaba en Zúrich cerrando tratos, ella estaba vaciando su vida de la de él. La escala de la planificación era asombrosa. Había coordinado su ausencia con la de él, había despedido al personal, había movido una cantidad significativa de ropa y joyas sin que nadie lo notara. Debió haber usado un servicio de mudanzas. ¿Cómo?
El pánico comenzó a filtrarse. Una emoción desconocida y repugnante para él. No era pánico por su seguridad, era pánico por su control. Acababa de perder el control de un activo valioso. Peor aún, acababa de ser superado en estrategia por alguien a quien consideraba un cero a la izquierda. Su orgullo, su ego colosal, estaba sangrando profusamente. ¿Quién demonios era ella? La imagen de ella en la gala volvió a él. Esos ojos grises tranquilos. ¿Qué había estado pensando detrás de ellos? Jiménez llegó, pálido y sin aliento. Su bata de dormir, apenas oculta bajo un abrigo apresuradamente puesto. Señor, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la señora? Alejandro lo ignoró. Caminando hacia su propio estudio, el centro de comando, se sentó ante su escritorio. El cerebro, cambiando de marcha del shock personal a la lógica corporativa. Una crisis debía ser manejada. Quiero los registros de seguridad de los últimos 4 días, dijo. Su voz ahora desprovista de emoción, reemplazada por un frío glacial. Señor, creo que hay un problema con eso. Tartamudeó Jiménez. ¿Qué problema? Preguntó Alejandro, sus ojos entrecerrados en una advertencia peligrosa. Las cámaras parecen haber estado en un bucle las últimas 72 horas. Justo después de que usted se fuera al aeropuerto, el sistema muestra la misma hora de metraje repetida, los pasillos vacíos, el jardín delantero. No hay registro de nada, ni de él saliendo, ni de ningún servicio de mudanzas. Alejandro sintió que le daban un puñetazo en el estómago. Ella había manipulado el sistema de seguridad de $1 millón de su fortaleza, un sistema que él mismo había supervisado. ¿Cómo sabía ella los códigos? ¿Cómo sabía la tecnología? Esto iba más allá de una esposa descontenta, que huía. Esto era el trabajo de un profesional. O ella era una profesional. La idea era tan absurda, que casi se ríe. Pero el miedo que la acompañaba era real. Se recostó en su silla. El whisky de Zurich olvidado. El silencio de la casa ya no era un vacío. Estaba lleno de preguntas. Estaba lleno del eco de su ausencia. Ella no solo se había ido, se había evaporado. Había borrado su presencia física y digital de la casa. Lo había aislado, usando sus propias rutinas, sus viajes, su personal contra él. Lo había dejado solo en la jaula de oro que él había construido para ella. Llama a Marcos, dijo Alejandro finalmente. Su voz apenas un susurro. Marcos era el jefe de su equipo de seguridad privada. Un ex agente del Mossad que manejaba los problemas sucios de Valderrama. Dile que venga aquí. Dile que traiga a su mejor equipo. Y Jiménez. El mayordomo lo miró, con los ojos llenos de miedo. Ni una palabra de esto a nadie. A nadie. ¿Entiendes en lo que respecta al mundo? Mi esposa está conmigo, en nuestra isla, disfrutando de su luna de miel. Jiménez asintió. Su rostro ceniciento, y se apresuró a salir. Alejandro se quedó solo otra vez. Miró la pantalla en blanco de su computadora. El eco del vacío era ensordecedor. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Valderrama no sabía qué hacer a continuación. El desprecio que había sentido por ella durante 2 años estaba siendo reemplazado rápidamente por algo nuevo, un temor frío y rastrero. No temía por ella, temía lo que ella era capaz de hacer. Pasaron 8 días. 8 días en los que el sol salió y se puso sobre la vasta y silenciosa mansión Valderrama. Para el mundo exterior, Alejandro Valderrama y su esposa estaban disfrutando de unas idílicas vacaciones en el Caribe, una mentira cuidadosamente elaborada y difundida por el equipo de relaciones públicas de Alejandro. La prensa de sociedad publicó fotos de archivo de la pareja en la gala, alabando el gesto romántico del CEO de llevarse a su tímida esposa a un viaje sorpresa. La fachada era impecable, pero dentro de la fortaleza de mármol y cristal, la atmósfera era tóxica. El estudio de Alejandro se había convertido en un centro de guerra. Marcos, el jefe de seguridad, había instalado un banco de monitores y analistas de datos. El aire olía a café quemado, sudor rancio y el agrio hedor del miedo. Alejandro no había dormido más de 90 minutos seguidos. Estaba pálido bajo su bronceado corporativo, sus ojos inyectados en sangre, vibrando con una furia controlada que era más aterradora que cualquier grito. Marcos estaba de pie frente al escritorio de Alejandro. Rígido,
Era un hombre acostumbrado a la violencia y al engaño, pero el silencio glacial de su jefe lo ponía al límite. Durante 8 días, su equipo, compuesto por los mejores hackers, rastreadores e investigadores privados que el dinero podía comprar, había estado buscando un fantasma. Señor Valderrama, hemos completado el barrido financiero completo de los últimos 2 años, dijo Marcos. Su voz profesional pero tensa. Alejandro lo miró, sin expresión, y su voz era un gruñido bajo. Nada, absolutamente nada, admitió Marcos. No ha usado ninguna de las tarjetas de crédito que usted le proporcionó, no ha habido movimientos en las cuentas bancarias que usted abrió para ella, no hay registros de ella en ningún manifiesto de vuelo, ni comercial ni privado, bajo su nombre o cualquier alias conocido. Su pasaporte no ha sido escaneado en ninguna frontera. El puño de Alejandro se estrelló contra la superficie de caoba de su escritorio. El impacto hizo vibrar un vaso de agua. Imposible, nadie desaparece sin dinero. ¿Qué hay de las joyas? Valían millones. ¿Las vendió? Exigió. Su voz finalmente elevándose. Creemos que sí, señor, pero no a través de ningún canal legítimo. No hay casas de empeño, ni joyeros de alta gama, ni subastas. Lo más probable es que las moviera en el mercado negro, probablemente antes de irse, pagadas en efectivo o en criptomoneda irrastreable. Fue un movimiento de liquidez, planeado con mucha antelación. Alejandro se pasó las manos por la cara, un gesto de cansancio que rápidamente se convirtió en rabia. Planeado, planeado. Sigues diciendo esa palabra. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Qué pasa con la casa? La mudanza. Los videos de seguridad. Dijiste que tu gente podría romper el bucle. Miró a su jefe de seguridad con puro veneno. 8 días. Marcos, ¿me estás diciendo que una mujer muda y rota te ha superado? Marcos tragó saliva, su orgullo profesional herido. Pero los hechos eran innegables. Señor, quienquiera que manipuló su sistema de seguridad era de clase mundial. No fue un trabajo amateur. El bucle fue insertado directamente en el servidor principal, encriptado de una manera que nunca había visto. Para cuando pudimos descifrarlo, el rastro original se había borrado. En cuanto a la mudanza, encontramos a la compañía, una empresa fantasma, pagada en efectivo. La dirección de recogida era un almacén abandonado. Ella debió mover sus cosas allí poco a poco durante meses. Y luego la compañía fantasma hizo la recogida final. Meses. La palabra resonó en la habitación. Esto no fue una decisión impulsiva, no fue una rabieta, fue una estrategia. Había estado planeando esto durante meses. Tal vez incluso antes de la gala, había estado de pie a su lado, silenciosa y pasiva, mientras en su mente estaba ejecutando una operación logística compleja, diseñada para borrar su propia existencia. La magnitud de la traición, la pura audacia de la misma, hizo que Alejandro sintiera náuseas. Su familia espetó a Alejandro, buscando desesperadamente un hilo del que tirar. Debe haber contactado a su familia. Su padre, su madre, ¿quiénes diablos son? La pregunta quedó suspendida en el aire, cruda y reveladora. Marcos lo miró con una expresión de sorpresa apenas disimulada. Era la primera vez que el señor Valderrama preguntaba por el pasado de su propia esposa. Era un vacío en el conocimiento del CEO que Marcos ya había descubierto, y era impactante. Señor, investigamos sus antecedentes en profundidad, dijo Marcos con cautela, consultando su tableta. La familia de Elara, los de Luca, ya no existe. Su padre, Angelo de Luca, se suicidó hace 5 años después de una quiebra hostil. Su madre, Isabella, sufrió un colapso mental grave poco después. Está en una institución de cuidados a largo plazo en el norte del estado. No tiene hermanos, no tiene otros parientes conocidos, aparte de la señora de Luca, que no ha tenido una visita registrada en 4 años. Ella estaba completamente sola. Alejandro se detuvo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Su padre se suicidó. Su madre estaba en una institución. Él sabía que la familia había caído en tiempos difíciles. Por eso había podido forzar el matrimonio a cambio de los activos del puerto, pero había asumido. No. La verdad era que no había asumido nada. Simplemente no le había importado.
Había visto a su padre como un mal negociante que había perdido. Había visto a Elara como el precio de la victoria. ¿Por qué no sabía yo esto?, susurró, más para sí mismo que para Marcos. Señor, esta información es de dominio público. Si se busca, respondió Marcos en voz baja. La implicación era clara. Alejandro nunca se había molestado en buscar. Había tratado a su esposa como una adquisición corporativa, leyendo el informe de activos pero ignorando por completo la historia humana, la responsabilidad, y ahora, esa historia humana lo estaba persiguiendo. Las primeras grietas en su arrogancia comenzaron a mostrarse. No eran grietas de remordimiento, sino de miedo. El miedo a lo desconocido. Se había casado con una completa extraña, una mujer con un trauma profundo, un pasado trágico y, evidentemente, una mente brillante y despiadada. Una mujer que había vivido bajo su techo durante 2 años, observándolo. ¿Qué más sabía ella? ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? Detrás de su máscara de silencio, la institución preguntó a Alejandro, su voz ahora tensa y aguda. «¿La has vigilado 24 horas al día desde que desapareció?», confirmó Marcos. «No ha habido ningún contacto, ni visitas, ni llamadas, ni transferencias de dinero. Es como si esa parte de su vida también estuviera muerta para ella. Señor, le estoy diciendo, la mujer que busca no ha dejado ni una sola huella. No hay amigos, ni confidentes, ni redes sociales. Su teléfono, el que usted le dio, está en el fondo del río Támesis. Lo rastreamos por el número de serie. Lo arrojó desde el puente de Londres hace 6 meses. En su viaje de compras, Alejandro recordó ese viaje. Se había quejado del costo de los vuelos y la seguridad. Ella le había sonreído dócilmente. O eso pensaba él, pero había estado en Londres, desechando su rastreador y probablemente adquiriendo uno nuevo e irrastreable. Había estado jugando con él todo el tiempo. Su desdén por ella, su suposición de que ella era estúpida, de que estaba rota. Esa había sido su mayor ventaja. Él mismo le había proporcionado el camuflaje perfecto. «Sal», dijo Alejandro, su voz mortalmente tranquila. «Señor, dije que salgas. Todos ustedes, fuera de mi estudio», gritó, barriendo una pila de archivos de su escritorio con un gesto violento. Marcos y su equipo se retiraron apresuradamente, cerrando las puertas detrás de ellos, dejando al CEO solo en su centro de comando fallido. Alejandro se quedó en el centro de la habitación. Su respiración agitada, el silencio volvió a caer, pero ahora era un silencio burlón. Se sintió expuesto, vulnerable por primera vez en su vida. Había construido un imperio basado en saberlo todo, en anticipar cada movimiento del mercado, en controlar cada variable. Y la variable que vivía en su propia casa lo había desmantelado sin hacer un solo ruido. Su orgullo estaba hecho añicos. Se acercó a la pared de pantallas. Las noticias del mercado de valores parecían irrelevantes. Las ganancias de Zúrich se sentían vacías. Lo único que importaba era el rostro de ella, el rostro que había visto miles de veces pero que nunca había mirado realmente. Elara, la esposa silenciosa, la esposa rota, la esposa fantasma. El desprecio que había sentido se estaba transformando, se estaba pudriendo, convirtiéndose en una obsesión oscura y febril. No se trataba de encontrar a su esposa desaparecida, ya no. Se trataba de encontrar a la mujer que lo había hecho parecer un idiota. Se trataba de encontrar a su igual, quizás a su superior. Se acercó al intercomunicador, su mano temblando ligeramente por primera vez desde que era un adolescente. «Marcos», dijo, su voz ahora controlada, helada. «Quiero que investigues la quiebra de Angelo de Luca. Quiero saber quién la causó. Quiero saber cada detalle. Y quiero que encuentres esa institución mental. Voy a ir allí yo mismo». La grieta en su armadura se estaba ensanchando. La búsqueda privada había fallado. Ahora, la búsqueda personal, la búsqueda obsesiva, estaba a punto de comenzar. Y Alejandro estaba empezando a sospechar que lo que encontraría no sería a Elara, sino la destrucción de todo lo que él creía saber. Los investigadores profesionales habían fracasado. Marcos y su equipo de supuestos expertos, con todos sus dispositivos de alta tecnología y sus conexiones en el submundo, no habían encontrado nada.
9 días después de la desaparición, Alejandro estaba exactamente donde había empezado solo, en una casa silenciosa, burlado por el fantasma de su esposa. La fachada de sus vacaciones románticas se estaba volviendo difícil de mantener. Los inversores empezaban a preguntar cuándo volvería. Y los buitres de la prensa de sociedad comenzaban a olfatear que algo andaba mal. La obsesión de Alejandro había consumido por completo su arrogancia. El miedo que había sentido se había cristalizado en una rabia fría y metódica. Si los profesionales no podían encontrarla, lo haría él mismo. Había pasado los últimos 2 años ignorando a Elara, tratándola como un mueble caro. Ahora, se sumergiría en el vacío que ella había dejado atrás. Buscaría en su vida con la misma intensidad despiadada que aplicaba a una adquisición hostil. Iba a diseccionar su existencia. Regresó al ala este, a la suite de ella, el personal, ahora de vuelta. La había mantenido impecable, pero la esterilidad solo magnificaba su ausencia. Se quedó en el centro del dormitorio, inhalando. Olía a ella, no, olía a cera de limón y a tela limpia. Ni siquiera su aroma había permanecido. Era como si hubiera sabido que él vendría, como si hubiera limpiado sus huellas dactilares del alma de la habitación. Empezó por el vestidor, tocando el único objeto que quedaba, el vestido de novia arrugado. Lo levantó, la seda pesada deslizándose entre sus dedos. ¡Qué dramático! ¡Qué cliché! Dejar esto atrás. Era un insulto tan obvio que casi le hizo sonreír, pero no había nada divertido en esto. Era un símbolo, el símbolo de su mayor error de cálculo. Había subestimado a su oponente. Agarró la tela y la rasgó con un gruñido salvaje, la seda cara partiéndose con un sonido satisfactorio. La rabia le dio claridad. Basta de símbolos. Necesitaba hechos. Fue a su estudio. El pequeño escritorio estaba vacío, como Marcos había dicho. Pero Alejandro no estaba mirando el escritorio. Estaba mirando el suelo. Recordó que Marcos dijo que ella debió mover sus cosas poco a poco. ¿Dónde las habría escondido? Mientras tanto, sus ojos escanearon la habitación, desestimando los estantes de libros. Demasiado obvio. Buscaba anomalías. Su mirada se posó en la alfombra persa que cubría el suelo de parquet. Era de alta calidad, pero ligeramente incongruente con la estética minimalista del resto de la habitación. Se arrodilló y apartó la pesada alfombra. El suelo de madera de roble estaba impecable. Golpeó la madera. Sólido. 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 Se movió hacia el área debajo del escritorio. Sólido. Sólido. Hueco. Se detuvo. El sonido era inconfundible. Un ligero cambio en la resonancia. Se agachó más. Sus costosas rodilleras de traje presionando la madera, examinó las tablas. Allí, una línea de corte casi invisible, siguiendo el patrón natural del grano, había sido hecho por un maestro artesano. No tenía herramientas, así que usó la fuerza bruta. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques de $1,000 millones, se clavaron en la delgada ranura. Tiró. La madera crujió. Tiró con más fuerza. La adrenalina aumentando, el panel de madera cedió, revelando un pequeño compartimento rectangular tallado en el subsuelo. No era profundo, pero era suficiente. Y dentro, descansando sobre un forro de terciopelo negro. No había joyas, ni dinero, ni un pasaporte falso. Había un solo objeto, un cuaderno de contabilidad de cuero negro, grueso y pesado. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se quedó mirándolo por un momento, casi temeroso de tocarlo. Esto era lo que sus expertos no pudieron encontrar, lo que ella había escondido, o lo que ella quería que él encontrara. La paranoia se aferró a él. Era una trampa, no importaba. Era un rastro. Sacó el libro. Era pesado. Lo abrió. El olor a papel de alta calidad y tinta fresca llenó sus fosas nasales. La primera página no contenía un diario. No había querido diario ni quejas emocionales sobre su marido cruel. La primera página era una hoja de cálculo, escrita a mano, con una caligrafía increíblemente precisa y elegante. Columnas, fechas, cifras. Estaba mirando sus finanzas personales, reconoció la asignación mensual que le daba, una suma principesca que él consideraba una limosna caritativa.
pero ella no la había gastado en zapatos. La había estado invirtiendo. Vio la primera transacción, la compra de una pequeña cantidad de Bitcoin. Años atrás, cuando aún era relativamente oscuro. Luego, ventas estratégicas en picos de mercado. Vio cómo movía el dinero a través de cuentas encriptadas, diversificándolo en acciones de tecnología de pequeña capitalización, fondos de cobertura extranjeros y operaciones de divisas. Ella había convertido su asignación en un fondo de guerra de varios millones de dólares antes incluso de tocar las joyas. Pasó las páginas, su respiración volviéndose superficial. La venta de las joyas estaba allí, registrada en la última sección. No las había vendido por dinero en efectivo. Las había intercambiado en tratos privados por activos más difíciles de rastrear, tierras raras, arte de mercado gris. Ella había liquidado todo su valor tangible y lo había convertido en poder financiero líquido e irrastreable. El frío que había sentido antes en su nuca regresó, esta vez como un bloque de hielo deslizándose por su columna vertebral, pero la sección financiera, por muy impactante que fuera, no fue lo que lo hizo sentarse bruscamente en el suelo. Fue la segunda mitad del libro. El título de la sección era simplemente Valderrama Holdings, Análisis de vulnerabilidad. Su sangre se heló, página tras página. El Ara había diseccionado su imperio, había diagramado la estructura corporativa, no solo la pública, sino también la red de compañías fantasma y fideicomisos en el extranjero que él usaba para minimizar impuestos y ocultar transacciones. ¿Cómo demonios sabía ella sobre la entidad de las Islas Caimán o el acuerdo de transferencia de activos en Luxemburgo? Esta era información que solo conocían él, su director financiero y un equipo de abogados de élite, pero ella la tenía. Tenía los nombres de las cuentas, tenía los nombres de sus banqueros privados, vio notas al margen sobre las conversaciones que él había tenido, recordó llamadas telefónicas que había hecho en el coche. Con ella sentada en silencio a su lado, ella no estaba soñando despierta, estaba memorizando. Su análisis era más profundo. Había identificado las debilidades estructurales, había señalado su excesiva dependencia de la deuda para financiar sus adquisiciones. Había una nota, el apalancamiento de A.V. Es su orgullo, pero también su soga. Una caída del 15% en los ingresos operativos activará las cláusulas de llamada de margen en los bonos de Zurich. Los bonos de Zurich acababa de renegociar esos bonos. ¿Cómo podía saber ella los términos exactos? Pasó a la siguiente sección, activos humanos clave. Su corazón dejó de latir. Era una lista de sus principales ejecutivos, junto al nombre de Martín Peña, su director financiero leal por ahora, pero resentido por el bono recortado en 2023, su esposa tiene deudas de juego. Presentable, junto a Sarah Jennings, su directora de operaciones frustrada por la falta de ascenso, se reunió en secreto con Ricardo Mendoza el 16 de abril. Mendoza, su rival. La noche de la gala, todo encajaba. Alejandro se sintió físicamente enfermo. La mujer que había despreciado, la figura silenciosa que había tratado como una decoración idiota, era una estratega maestra. Había estado viviendo dentro de sus muros, recopilando inteligencia, analizando sus debilidades, identificando a sus traidores, todo mientras él se pavoneaba frente a ella, creyéndose un dios. Su desprecio no había sido un abuso. Había sido un error táctico catastrófico. Se dio cuenta de la aterradora verdad. El Ara no había huido de él. Había huido para atacarlo. Esta desaparición no era un escape, era un reposicionamiento estratégico. Había salido del tablero de ajedrez nacional para jugar una partida global. El cuaderno no era un diario, era un plan de batalla. Y lo más aterrador de todo, ¿por qué dejarlo atrás? La respuesta lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No lo había dejado por accidente, lo había dejado a propósito. Quería que él lo encontrara, quería que él supiera que ella lo sabía todo, quería que él viera el hacha antes de que cayera. Era un movimiento de guerra psicológica. Quería que él entrara en pánico, quería que él mirara a sus ejecutivos con sospecha, que dudara de sus propias finanzas, que se volviera paranoico. Alejandro se levantó lentamente, el cuaderno de cuero negro en su mano. Su obsesión había encontrado un punto focal, ya no estaba buscando a una esposa perdida,
Estaba preparándose para la guerra contra su enemigo más peligroso. La mujer que él creía muda había estado hablando en el lenguaje que él mejor entendía, el del poder, el dinero y la traición. Y ella acababa de hacer su primer movimiento. El silencio de Elara había terminado. Acababa de desatar un grito de guerra. El cuaderno de cuero negro se sentía como un bloque de hielo en sus manos. El silencio del estudio de Elara ya no era una burla. Era el silencio de una sala de operaciones antes de la primera incisión. Alejandro regresó a su propio estudio, el santuario de su poder, pero ahora se sentía como una trampa de cristal. Cada pantalla que mostraba sus vastas posesiones ahora parecía un punto de vulnerabilidad que ella había mapeado meticulosamente. La paranoia, una emoción que despreciaba como una debilidad, se aferró a él con garras frías. Martín Peña, Sarah Jennings, Mendoza, apretó el intercomunicador. Su voz, un gruñido bajo y controlado. Jiménez, dile a Marcos que quiero vigilancia física sobre Ricardo Mendoza. 24 horas. Y pon un equipo en Martín Peña y Sarah Jennings. Quiero saber con quién hablan. ¿A dónde van? ¿Qué como? Cada respiración que dan colgó antes de que el mayordomo pudiera responder. La guerra había sido declarada, y él estaba, gracias a la arrogancia de ella al dejar el libro, un paso por delante, o eso creía. Justo cuando su dedo dejaba el botón, las terminales financieras en su pared comenzaron a parpadear en rojo. No era un parpadeo suave, era un código de alerta máxima. Un torrente de órdenes de venta estaba inundando el mercado. El objetivo, Valderrama Holdings. No era una venta normal, era una venta corta masiva. Alguien estaba apostando miles de millones a que sus acciones se desplomarían, y lo estaban haciendo con una confianza aterradora. Alejandro corrió hacia su escritorio principal, sus ojos escaneando los datos. El ataque era quirúrgico. El volumen era demasiado grande para un solo fondo de cobertura. Era un ataque coordinado, un ataque de lobos. Y el lobo líder estaba apuntando directamente a la deuda vinculada a la adquisición de Zurich. La vulnerabilidad exacta que Elara había detallado en la página 47 del libro, una caída del 15%, activará las cláusulas de llamada de margen. Martín rugió a Alejandro a su teléfono, marcando a su director financiero. Consígueme al equipo de operaciones de mercado ahora. Estamos bajo ataque, Martín respondió, su voz temblorosa y delgada. Señor, lo estoy viendo. Es masivo. No podemos absorber las ventas. Están usando algoritmos. Se mueven más rápido de lo que podemos contraatacar. ¿Quién sabe sobre los términos de Zurich? La pregunta de Martín estaba cargada de pánico, pero Alejandro la escuchó como una traición. ¿Por qué no me lo dices tú? Martín dijo a Alejandro, su voz mortalmente tranquila. Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. Señor, no sé de qué está hablando. Pero antes de que Peña pudiera terminar su patética defensa, sonó otra alarma. Esta no era financiera, era su monitor de medios, una alerta de Google de alta prioridad. Cada importante medio de noticias financieras, el Wall Street Journal, el Financial Times, Bloomberg, acababa de publicar una historia explosiva. El titular era devastador: Valderrama Holdings, implicada en un supuesto esquema de lavado de dinero en Luxemburgo. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No. Impossible. Eso estaba enterrado bajo 5 capas de secreto corporativo. Abrió el enlace. Allí estaban documentos internos, órdenes de transferencia, números de cuentas bancarias en el extranjero. Las mismas cuentas que Elara había listado en su cuaderno, pero esto no era del libro. Estos eran los documentos reales. Ella no solo lo sabía, tenía acceso. Había estado dentro de sus servidores, la esposa silenciosa que apenas podía encender la televisión de la sala de estar, era una hacker de clase mundial. Señor. Oh, Dios mío. Señor. Gimoteó Martín por el teléfono. La filtración, combinada con la venta corta, era una tormenta perfecta. Los inversores no solo veían debilidad financiera, ahora veían ilegalidad criminal. La venta se convirtió en una avalancha. El precio de las acciones se despeñó. 10%, 15%. La cláusula de llamada de margen se había activado.
Los bancos que financiaron el acuerdo de Zúrich ahora tenían derecho a exigir su dinero de inmediato o tomar el control de los activos. Silencio, ordenó Alejandro. Se puso de pie, mirando la carnicería en sus pantallas, miles de millones de su patrimonio neto personal evaporándose en minutos, su compañía, su legado, el trabajo de su vida y el de su padre, estaban siendo destripados frente a sus ojos, y el arquitecto de todo esto era la mujer que él trataba como un accesorio roto. La rabia que sintió fue tan pura, tan concentrada, que quemó su pánico. Esto ya no era un juego de ajedrez, era una guerra total. Martín, dijo, su voz ahora un susurro helado. Vende nuestras reservas de tecnología, liquida la cartera de bienes raíces de Miami, consigue efectivo, cubre la llamada de margen. Ahora. Pero señor, eso nos expondrá en el próximo trimestre. Hazlo, gritó Alejandro. Martín. Reza, para que tu nombre no esté en los documentos que estoy viendo, porque si lo está, te encontraré y te destruiré yo mismo. Colgó el teléfono. Inmediatamente, llamó a Sarah Jennings, su directora de operaciones. Ella respondió al primer tono, su voz nítida y alerta. Lo veo. Alejandro, es un desastre. La filtración de Luxemburgo es la prioridad. Quien tenía acceso, su voz era firme. A diferencia de la de Peña, Alejandro la observó a través de la cámara de su teléfono. Su rostro estaba pálido pero compuesto. Demasiado compuesto. ¿Dónde estabas la noche de la gala? Sara preguntó. Su voz casual. Ella parpadeó, tomada por sorpresa. ¿Qué estaba en la gala? Contigo. No toda la noche. Presionó él. El libro de Elara dice que te reuniste con Ricardo Mendoza. El silencio que siguió fue atronador. A diferencia del pánico de Martín, el silencio de Sara fue de puro hielo. Ese asunto privado no tiene nada que ver con esto, dijo. Su voz perdiendo su filo corporativo. Tiene todo que ver con esto, rugió él. Le diste la información de Luxemburgo. Estás trabajando con él, estás trabajando con ella. Por supuesto que no, espetó Sara, recuperando su equilibrio. Mendoza es un cerdo. Y en cuanto a tu esposa, pensé que era una idiota. Todos lo pensamos. ¿Cómo pudimos saberlo? La admisión. El todos lo pensamos fue una bofetada para Alejandro. Era cierto. Él había fomentado esa cultura de desprecio, y ahora estaba pagando el precio. Entonces, ¿quién exigió él? El ataque de venta corta. ¿Quién se está beneficiando? Como si fuera una señal, apareció una nueva alerta. Un analista de Bloomberg estaba en la televisión, informando sobre la crisis. Fuentes indican que el principal beneficiario de la venta corta de Valderrama Holdings parece ser un fondo de cobertura recién formado y anónimo con sede en Singapur. Sin embargo, nuestro análisis de mercado muestra que un jugador secundario importante que también se beneficia es Mendoza Maritime. Alejandro cerró los ojos. Así que era verdad. Mendoza, Sarah, Elara, estaban todos juntos en esto, o Elara los estaba usando a todos como piezas en su tablero. ¿Era Sara una traidora que conspiraba con Mendoza, o era Elara quien filtró la información a Mendoza, sabiendo que él actuaría sobre ella, usándolo como un segundo martillo para golpear a Alejandro? La complejidad de la traición era vertiginosa. Su estudio, que alguna vez fue su fortaleza, ahora se sentía como una habitación llena de espejos y humo. Pasó las siguientes horas en un infierno logístico. Sus banqueros gritaban, sus abogados entraban en pánico, su equipo de relaciones públicas estaba indefenso, la historia era demasiado grande, las pruebas demasiado sólidas. Al cierre del mercado, Valderrama Holdings había perdido el 35% de su valor. Habían evitado la llamada de margen por los pelos, pero habían liquidado tantos activos que ahora estaban peligrosamente vulnerables. Alejandro era un rey sangrando, rodeado de tiburones. La búsqueda de su esposa perdida había muerto oficialmente. La búsqueda frenética de su oponente se había apoderado de todo. Ya no quería encontrarla para recuperarla, quería encontrarla para detenerla, para entenderla. ¿Cómo podía una mujer hacer esto? ¿Cómo podía la chica silenciosa y traumatizada albergar tanta brillantez estratégica y tanto odio helado? La furia de Alejandro se había calmado,
reemplazada por una obsesión fría y oscura. Volvió al cuaderno de contabilidad, pasó las páginas de análisis financiero, más allá de las notas sobre sus traidores. Buscaba algo más. Buscaba el porqué. El dinero era el arma, pero no era el motivo. La venganza por ser despreciada no era suficiente para esta escala de destrucción, tenía que haber algo más profundo, y entonces lo vio. En la contraportada interior, garabateado en la misma caligrafía precisa, no había un número de cuenta, sino un nombre y una dirección. Clínica Pinehurst. Dra. Ares. Archivo numeral 4409. Asunto de Luca. Angelo. El nombre del padre de Elara. La investigación que Marcos había hecho volvió a él. Su padre, Angelo Di Luca, se suicidó hace 5 años después de una quiebra hostil. Una quiebra hostil. Alejandro se congeló. Su mente retrocedió 5 años. Estaba en medio de su expansión más agresiva. Había devorado docenas de compañías más pequeñas. Una de ellas era una empresa de logística portuaria de la vieja escuela, dirigida por un propietario terco que se negó a vender. Un hombre llamado Angelo De Luca. Alejandro no lo había arruinado, lo había aniquilado, había usado tácticas depredadoras para devaluar sus activos y luego lo había comprado por centavos en la subasta de quiebra. Había sido despiadado y unos meses después se había casado con la hija silenciosa del hombre. No lo había sabido, o no se había molestado en conectar los puntos. El matrimonio no fue solo un precio, fue el caballo de Troya. Elara no se había casado con él a pesar de lo que le había hecho a su padre. Se había casado con él debido a eso. El libro cayó de sus manos. La búsqueda frenética de su enemigo acababa de volverse profundamente, aterradoramente personal. Estaba buscando a la hija de su víctima. La clínica Pinehurst no se parecía en nada a un hospital. Estaba enclavada en las colinas brumosas del norte del estado. Un santuario de cedro y piedra, diseñado para parecer más un retiro de lujo que una institución mental. No había vallas altas, solo kilómetros de bosque denso y una atmósfera de silencio opresivo. Alejandro condujo él mismo. Su Bentley, ahora cubierto por el polvo del largo viaje, no había dormido. Su traje de $3,000 estaba arrugado. Su barba de 2 días era un mapa de su creciente desesperación. Entró en el vestíbulo, un espacio abierto con una chimenea crepitante y música clásica suave. El olor a pino y antiséptico era sutil. La recepcionista levantó la vista, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer al titán de la industria. Aunque pareciera un hombre perseguido, señor Valderrama. No teníamos cita. Busco a la doctora Aris, dijo. Su voz, áspera por el agotamiento y la rabia. Archivo 4409. Ahora. Su tono no dejaba lugar a la negociación. Una mujer mayor, de cabello plateado y ojos agudos como el acero, salió de una oficina. Llevaba un cardigan sencillo sobre una blusa. Soy la doctora Aris, dijo con calma, su voz imperturbable. Y usted está traspasando una propiedad privada. No puedo discutir nada sobre ningún paciente. Pasado, presente, es la ley. Ella representaba todo lo que él odiaba, una autoridad tranquila, que su dinero no podía intimidar fácilmente, pero él todavía tenía poder. Doctora, no creo que entienda la situación, siseó Alejandro, acercándose a ella. La mujer conectada a ese archivo está en proceso de desmantelar activamente mi compañía, un pilar de la economía de este país. No estoy aquí por su salud. Estoy aquí porque ella ha declarado la guerra. Si no me da ese archivo, usaré cada gramo de influencia que me queda para que esta clínica sea investigada, auditada y cerrada por violaciones de las que ni siquiera sabe que es culpable. Los ojos de la doctora Aris se entrecerraron. Vio la verdad de la amenaza en su rostro febril. Vio al hombre acorralado. Usted es un bárbaro, dijo ella. No como un insulto, sino como un diagnóstico clínico. Pero ella sabía que vendría. Dejó esto para usted hace 2 años. Se dio la vuelta y entró en su oficina. Regresó no con un archivo, sino con un sobresellado. El nombre de Alejandro estaba escrito en él, con la caligrafía precisa y elegante de Elara. Él le arrebató el sobre. La doctora Aris habló de nuevo. Ella no me dijo qué había dentro. Solo dijo,
que si alguna vez aparecía un hombre destruido por su propio orgullo, preguntando por Ângelo de Luca, yo debía dárselo. Dijo que usted merecía entender el arma que lo mataría. Alejandro rompió el sello, sus manos temblando. Dentro no había una carta, era una copia, el informe policial oficial sobre la muerte de Ângelo de Luca, y debajo, una sola página de notas clínicas. Se sentó bruscamente en una de las sillas del vestíbulo. Su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, ignoró el informe policial y fue directo a las notas de la doctora Aris. Paciente Elara de Luca, edad 20, diagnóstico inicial, mutismo selectivo postraumático severo. Alejandro siguió leyendo. Su mundo entero, reduciéndose al texto clínico. La paciente fue descubierta por el ama de llaves en el estudio de su padre. 48 horas después del evento, estaba sentada en el suelo. Frente al escritorio, el informe continuaba. Ângelo de Luca había muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. La paciente había entrado después de escuchar el disparo. Los registros telefónicos muestran que su última llamada fue a la oficina principal de Valderrama Holdings, suplicando 5 minutos con el CEO. La llamada fue rechazada. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Él recordaba vagamente esos días. Una pequeña empresa de logística, un propietario molesto, había ordenado a su secretaria que bloqueara las llamadas. La paciente permaneció en la habitación con el cuerpo de su padre durante 2 días. Continuaba la nota. Cuando la encontraron, estaba catatónica, pero sus ojos seguían el movimiento, no respondía verbalmente. Los exámenes físicos confirmaron que sus cuerdas vocales estaban intactas y no dañadas. El trauma psicológico fue tan profundo que la psique de la paciente cortó el acceso a su habla como un mecanismo de defensa extremo contra el horror presenciado y la impotencia total. Esas palabras resonaron en él. La bancarrota hostil no fue solo un negocio. Fue un acto de violencia tan extremo que silenció a la única superviviente. Él le había quitado a su padre, su fortuna y su futuro. Y como golpe final, le había quitado la voz. Alejandro miró el informe policial. Había una foto de la escena, el estudio, la silla volcada, y la nota de suicidio sobre el escritorio. Él me lo quitó todo. No te dejo nada más que mi vergüenza. Perdóname, mi Elara. Alejandro dejó caer los papeles. Estaba temblando, pero no de rabia. Era una sensación de frío absoluto, un vacío en el centro de su ser. De repente, todo cobró sentido. La paciencia de 2 años, el silencio imperturbable, el análisis meticuloso, el matrimonio, no fue una trampa de su padre moribundo, fue idea de ella, la superviviente silenciosa. Se había ofrecido a sí misma como precio por los activos del puerto, sabiendo que él era demasiado arrogante para ver más allá de su belleza y su silencio. Se había casado con el monstruo que destruyó a su familia, había dormido en la guarida del león, había vivido bajo su techo, comido su comida, y había usado su propio desprecio como el camuflaje perfecto. Mientras él la trataba como un objeto roto, ella estaba memorizando sus llamadas telefónicas, analizando sus debilidades, cultivando su odio y convirtiéndolo en un plan de batalla de precisión quirúrgica. El cuaderno de contabilidad no era un plan, era la punta del iceberg. Ella nunca estuvo rota, ¿verdad?, susurró Alejandro, mirando a la doctora Aris. La doctora lo miraba sin simpatía. Su voz fue tomada por el trauma, pero su mente se convirtió en un arma de acero forjado. «¿Le quitaste todo, Alejandro?» Así que ella decidió quitarte todo a ti. Pero a diferencia de ti, ella te dio la cortesía de saber exactamente por qué estás ardiendo. El silencio de Elara no era una ausencia, era una presencia, era su disciplina, era su furia controlada. Se levantó, los papeles cayendo al suelo. El viaje de regreso a la ciudad no fue frenético. Fue el viaje de un hombre muerto caminando hacia su propia ejecución. El desprecio que había sentido por Elara se había transformado en un terror escalofriante y un respeto enfermizo. Ella no era su esposa, no era su oponente, era su némesis, era la consecuencia inevitable de su propia crueldad. Él había creado al fantasma que ahora lo estaba destrozando. Cuando llegó a su mansión,
El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. La casa estaba silenciosa, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de la presencia de ella, de su inteligencia y su dolor. Entró en su estudio. Todas las pantallas parpadeaban en rojo. Las llamadas de margen habían vuelto más fuertes esta vez. Su teléfono sonó. Era una notificación de calendario, una convocatoria de la junta directiva, una junta de emergencia para discutir el futuro del liderazgo de Valderrama Holdings. Había sido convocada por un nuevo accionista mayoritario anónimo. Él sabía quién era. Ella no solo lo estaba destruyendo desde fuera, lo estaba esperando adentro. La confrontación final no sería en un juzgado, sería en su propia sala de juntas. El lugar de su mayor poder se convertiría en el escenario de su caída final, y por primera vez, él sabía, con una certeza absoluta, que ella estaría allí, y temía, más que a la ruina financiera, el momento en que ella finalmente lo mirara, ya no como una víctima, sino como la vencedora. La sala de juntas de Valderrama Holdings era un mausoleo de poder, 20 pisos por encima de la ciudad. Sus ventanas del suelo al techo enmarcaban un cielo gris y lluvioso que reflejaba el estado de ánimo de la compañía. La larga mesa de caoba pulida, habitualmente un escenario de triunfos para Alejandro, hoy se sentía como el bloque de un verdugo. Los miembros de la junta estaban sentados rígidamente, sus rostros pálidos. Evitando la mirada de los demás, el aire estaba viciado de traición y miedo. Alejandro entró 5 minutos tarde. Ya no era el depredador impecable. Su traje estaba arrugado, el mismo que había llevado a Pinterest. Llevaba el sobre de Ladrá, Aris en la mano como si fuera una sentencia de muerte. Sus ojos estaban hundidos, inyectados en sangre. Ardiendo con una intensidad febril, caminó por la sala, cada paso un esfuerzo. Los miembros de la junta se estremecieron ante su presencia. Martín Peña se encogió en su asiento. Sarah Jennings lo miró con una fría y calculadora evaluación, pero Alejandro no los veía. Su mirada se fijó instantáneamente en la cabecera de la mesa. En su silla, la silla de poder que había sido suya, y de su padre antes que él, estaba ocupada. Elara estaba sentada allí. No era la Elara de la gala, envuelta en seda suave y diamantes. Esta mujer era una extraña. Llevaba un traje de pantalón negro, a medida, tan afilado como el cristal roto. Su cabello oscuro estaba recogido en un nudo severo, revelando la estructura ósea de su rostro. Parecía una estatua de venganza. A su lado estaba Ricardo Mendoza, con una sonrisa triunfante y nauseabunda. «Alejandro, qué amable de tu part unirte a nosotros», dijo Mendoza, disfrutando el momento. «Aunque, técnicamente, ya no tienes un asiento en esta mesa». Alejandro lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Elara, que lo observaba con la misma calma imperturbable con la que lo había observado durante 2 años, pero sus ojos ya no eran pasivos. Eran los ojos del estratega que había quemado su mundo hasta los cimientos, un abogado que Alejandro no reconoció. Sentado a la derecha de Mendoza, carraspeó: «Señor Valderrama, esta es una junta de emergencia convocada por el nuevo consorcio de accionistas mayoritarios que representa el 54% de las acciones con derecho a voto. Dadas las revelaciones catastróficas de la semana pasada, la pérdida de confianza del mercado y la inminente investigación criminal sobre las operaciones de Luxemburgo». El abogado siguió hablando. Su voz, un zumbido monótono de ruina. Mencionó negligencia grave, incumplimiento del deber fiduciario. Alejandro no escuchó nada. Se acercó a la mesa, sus manos agarrando el respaldo de una silla vacía, sus nudillos blancos. Miró directamente a Elara. La sala se quedó en silencio, observando el enfrentamiento. ¿Por qué susurró Alejandro? Su voz rota. ¿Por qué dejar el libro? ¿Por qué dejarme encontrar el archivo? Él no esperaba una respuesta. Sabía que ella no hablaría, pero la miraba, buscando desesperadamente una grieta en su fachada de mármol. Quería ver el dolor, quería ver la rabia. Vio el rostro de Ángelo de Luca en su mente, el rostro que había visto en la horrible foto del informe policial. Vio a la niña de 20 años sentada en una habitación con el cadáver de su padre durante 2 días, absorbiendo un horror tan profundo que le robó la voz. Elara lo sostuvo con la mirada. No había odio en sus ojos,
No había triunfo. Era algo mucho peor, era finalidad. Era el cierre de un libro de contabilidad. La Junta ha propuesto una moción, continuó el abogado, su voz nerviosa por la tensión, una moción para destituir a Alejandro Valderrama de su puesto como CEO y presidente de la Junta, con efecto inmediato, por causa justificada, y para nombrar al señor Ricardo Mendoza como CEO interino hasta que se pueda estabilizar la compañía. Mendoza sonrió, mostrando sus dientes. Sarah Jennings asintió bruscamente. Todos a favor, dijo el abogado, casi en un susurro. Las manos se alzaron alrededor de la mesa. Martín Peña levantó la suya con dedos temblorosos, sin atreverse a mirar a Alejandro. Sarah Jennings levantó la suya con orgullo. Uno por uno. Los directores que habían besado los pies de Alejandro durante una década votaron para ejecutarlo. Era casi unánime. El consorcio mayoritario debe ahora ratificar la votación, dijo el abogado. Volviéndose hacia el Ara, este era el momento. El golpe de gracia. La sala entera contuvo la respiración. Alejandro la miró fijamente. Su cuerpo temblando por la falta de sueño y la adrenalina del colapso, sabía que ella simplemente asentiría, tomaría un bolígrafo con esa mano elegante y firme, y firmaría el papel. Todo en su silencio devastador. Había ganado. Su venganza estaba completa. El Ara se reclinó lentamente en la silla de él. Sus ojos grises, tan parecidos a los de él en su color, pero tan diferentes en su profundidad, recorrieron su rostro. Vio al hombre que la había despreciado, que la había llamado rota, que la había tratado como un objeto. Vio al hombre que había asesinado a su padre con un bolígrafo y una hoja de balance. Luego, lentamente, abrió los labios. Durante 2 años, dijo. La voz de el Ara conmocionó la habitación. No era el susurro vacilante de alguien que no había hablado. Era clara, era fuerte, era controlada. Tenía un tono bajo y resonante. Una voz que no se había usado pero que nunca se había roto. Los miembros de la Junta la miraron boquiabiertos. Martín Peña soltó un pequeño grito ahogado. Ricardo Mendoza dejó de sonreír. Su rostro palideció. Habían estado conspirando con una mujer que creían manipulable, solo para darse cuenta de que ella era la maestra de marionetas. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. El sonido de su voz, era real. Era la voz de la mujer que había vivido en su casa, la voz que él había anhelado romper, la voz que había asumido que no existía. Escucharla fue como ser apuñalado con un fragmento de hielo. Fue la confirmación final de su absoluta y catastrófica ceguera. Observé a este hombre, continuó el Ara, su voz llenando el silencio atónito. Observé su arrogancia, observé cómo trataba a las personas como peones en su juego, cómo creía que el silencio era debilidad. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos nunca dejaron los de Alejandro. Mi padre le suplicó clemencia, le suplicó 5 minutos de su tiempo. Usted le ordenó a su secretaria que bloqueara sus llamadas. Usted lo aplastó porque podía, porque era eficiente. Usted no lo vio como un hombre, lo vio como un activo defectuoso. Usó la misma frase que él había usado para describirla a ella. Alejandro retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. El archivo de Pinterest estaba arrugado en su puño. Usted me quitó mi voz, dijo el Ara, su voz ahora vibrando con el poder de 5 años de furia reprimida. Pero al hacerlo, me enseñó a escuchar. Escuché su secreto, escuché sus crímenes, escuché la podredumbre en los cimientos de esta casa que construyó sobre la tumba de mi padre. Se puso de pie, dominando la habitación. La moción no es solo para destituirlo, es para borrarlo. En cuanto a la ratificación del consorcio, miró a Ricardo Mendoza, cuya sonrisa ahora era una mueca de pánico. El señor Mendoza no será CEO interino. Él también está siendo investigado por uso de información privilegiada, basado en una filtración anónima que hice hace 30 minutos. Sarah Jennings será entregada a las autoridades por conspiración corporativa, y Martín Peña miró al tembloroso director financiero. Usted será el testigo estrella del Estado a cambio de indulgencia. El pánico en la sala era palpable. Ella no solo estaba derribando a Alejandro, estaba limpiando toda la casa. Finalmente, volvió a mirar a Alejandro, que ahora estaba pálido como un muerto, apoyado en la silla para mantenerse en pie.
Apruebo la moción, dijo el Ara. Su voz era el sonido del mazo de un juez. Apruebo la destitución de Alejandro Valderrama. Esas fueron las palabras que lo rompieron. No fue la pérdida de la compañía, no fue la ruina financiera, fue la voz de ella, clara y fuerte. Pronunciando su sentencia, fue la comprensión total de la magnitud de la mujer que había subestimado. Alejandro Valderrama se derrumbó, sus rodillas cedieron y cayó al suelo. No con un grito, sino con un suspiro vacío. La arrogancia que lo había sostenido toda su vida se evaporó, dejándolo como una cáscara hueca. Se quedó de rodillas en la lujosa alfombra de su sala de juntas, destruido no por el mercado, sino por el eco de una voz que se había negado a escuchar. Los guardias de seguridad, leales al nuevo poder, entraron en la sala y lo levantaron suavemente por los brazos. Él no luchó. Estaba vacío. Mientras lo sacaban de la habitación, un hombre roto escoltado fuera de su propio reino, sus ojos buscaron los de ella por última vez. El Ara lo observó irse. Su rostro impasible. No había alegría en su victoria. Solo la pesada finalidad de la justicia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, ella se volvió hacia la junta aterrorizada. La compañía será reestructurada. Se creará un fondo de restitución para las familias destruidas por sus prácticas depredadoras. Comenzando por los de Luca, el Ara no se quedó. No tenía ningún deseo de dirigir el imperio que había conquistado. Su guerra había terminado. Salió de la sala de juntas, dejando atrás el caos de su venganza. Caminó por los pasillos de Valderrama Holdings por última vez. Afuera, la prensa se arremolinaba, gritando preguntas al CEO caído. Vieron a la mujer silenciosa, la esposa trofeo, salir del edificio. Le gritaron a ella: «Señora Valderrama, ¿qué pasó? ¿Dónde está su marido?» El Ara no los miró. Había recuperado su voz, pero ahora elegía su silencio. Era un silencio diferente, no una prisión de trauma, sino un escudo de poder. Se subió a un taxi normal que la esperaba. No, a un Bentley. Mientras el coche se alejaba, miró el reflejo de la torre de cristal en la ventana. La había derribado. Su padre estaba vengado. Y Alá. Por primera vez, desde que tenía 20 años, era libre. La voz que había encontrado era la suya.